Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 22. Luke llegó a un bar bastante alejado del centro de Jericó. El edificio tenía una fachada de madera desgastada, con dos puertas batientes, del tipo clásico de los antiguos salones del oeste, que apenas colgaban de sus bisagras oxidadas. Una tenue luz se filtraba por las sucias ventanas, indicando que el local estaba abierto. ¿Estoy en el lejano oeste?, pensó Luke mientras caminaba hacia la entrada. Empujó las puertas, que rechinaron ruidosamente. Al entrar, pudo ver el interior del bar. No era muy grande. El suelo era de madera vieja que crujía bajo sus pies. Había un par de mesas redondas sucias con sus respectivas sillas. Solo una mesa estaba ocupada por 5 personas que jugaban al póker, fumaban y bebían alcohol. Al fondo estaba la barra con taburetes para sentarse y pedir una bebida al camarero, que estaba limpiando un vaso con un trapo que parecía ensuciarlo más que limpiarlo. Los 6 adultos, con sus miradas desafiantes y su aspecto de marginados, volvieron la cabeza y miraron a Luke. Pensaban que encontrarían a alguno de sus compañeros que habían llegado tarde, pero en cambio vieron a un chico que bien podría ser el hijo de cualquiera. Luke mantuvo una expresión estoica mientras caminaba con paso firme hacia la barra. Se sentó en un taburete, levantó una mota de polvo y miró al camarero, que se había quedado paralizado, observándolo con expresión de confusión. Los demás estaban igual de confundidos, así que guardaron silencio. ¿Qué hacía un chico de instituto en ese bar tan alejado del centro de Jericó? Un poco de sake, dijo Luke, rompiendo el silencio y golpeando la barra mientras se perdía en sus pensamientos. Aquí no servimos mocosos. Vuelve con tus padres, gruñó el camarero con voz ronca y áspera. No le convenía a su bar destartalado tener problemas con la policía por la visita de un adolescente. ¿No eres tú ese escritor? Un hombre calvo, que había comenzado a levantarse de su silla y a caminar hacia Luke, perdió el conocimiento antes de poder terminar su frase. Duerme, pensó Luke. Los otros 4 hombres que estaban en la mesa se durmieron en sus asientos. El camarero se sobresaltó ante esto, pero antes de que pudiera reaccionar, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre su cuerpo y sus pensamientos. «Sake», repitió Luke. Claro, estaba usando control mental sobre esos mortales. «No tengo sake». «Puedo ofrecerle whisky, ron, tequila o vodka», respondió el camarero con voz monótona y la mirada perdida. «¿Qué me recomiendas, viejo?», preguntó Luke, mirando a Edgar, que flotaba a su lado. «Vodka», respondió Edgar sin dudar. «Me sorprende que no hayas probado el alcohol hasta ahora», añadió Edgar, negando con la cabeza. Había presenciado varias invitaciones a fiestas secretas en Nevermore que Luke había rechazado. «¿Quieres que me emborrache y sea un blanco más fácil para matar?» «El año pasado habría sido un blanco fácil para Sabrina», dijo Luke. «Da igual, pide el vodka», respondió Edgar. Luke se lo pidió al camarero, quien colocó unos vasitos de chupito en fila. Luego sacó una botella de cristal con un líquido transparente y vertió el vodka en cada uno de los vasitos. Tras servir las bebidas alcohólicas, el camarero se quedó inmóvil, sin decir nada, esperando los pedidos de Luke mientras miraba fijamente los vasos de chupito. Luke cogió una y se la bebió. Sintió el sabor del vodka. Una pésima idea. Una mueca de asco se dibujó en su rostro, lo que hizo reír a Edgar. «No pruebes el vodka. Probablemente sea barato, así que debe tener un sabor más fuerte», dijo Edgar riendo. «Podrías haberlo dicho antes». «¿Cuántas de estas necesito para emborracharme?», preguntó Luke con curiosidad. Nunca se había emborrachado en su vida. No sabía qué efecto tendría. Como marginado, eres más resistente al alcohol, pero no eres inmune. Es difícil asegurarlo. «Sigue bebiendo», respondió Edgar, y Luke continuó bebiendo vodka en silencio, mientras en su mente libraba un intenso debate. ¿Miércoles o Enid? Esa es la cuestión. La poligamia no es una opción por varias razones. Primero, a Luke no le gustaría tener 2 novias. Le resultaría extraño y no podría hacerse cargo de 2. En segundo lugar, están Enid y Wednesday. Luke está casi seguro de que ninguna de las 2 aceptaría la poligamia. Enid es celosa y posesiva. Lo ha demostrado en repetidas ocasiones. En cuanto a Wednesday, aunque no ha mostrado abiertamente sus celos, sí ha expresado cierto enfado por la promesa que Luke le hizo a Enid. Además, Wednesday es narcisista. Luke cree que su narcisismo supera al suyo. Jamás aceptaría compartir nada ni a nadie. Se crió con 2 padres amorosos que mantienen una relación monógama. Al fin y al cabo, la poligamia en esa sociedad marginada se practica para tener descendencia, no por amor verdadero.
No viven en un anime de romance adolescente con harén. Mientras pensaba en estas cosas, se bebió todos los chupitos de vodka. Echó un vistazo al estante lleno de botellas de alcohol. Una botella etiquetada como whisky le llamó la atención. Con un leve movimiento de la mano, uno de los vasitos desapareció, reemplazado por la botella de whisky. Shambles, una técnica muy conveniente, pensó Luke con una sonrisa de satisfacción mientras miraba la botella de whisky que tenía delante. Nunca pensó que podría replicar la técnica Shambles utilizada por Lau en One Piece. Para replicar esta técnica, Luke usó su aura blanca y amarilla. Al expandir su dominio, Luke replica esencialmente el ron de Lau. Puede percibir la presencia de otros y objetos incluso sin verlos con sus ojos. Una vez expandido su dominio, utiliza una técnica llamada sensibilidad clarividente. Esta es la técnica principal de la clarividencia, que le otorga la capacidad de sentir la textura de los objetos que examina, incluso de sondearlos para identificar su material. Debe elegir dos objetos utilizando esta técnica, lo que le permite tener un control preciso sobre el espacio y los dos objetos seleccionados. El último paso consiste en usar la telequinesis para intercambiar las posiciones de los objetos. Con un conocimiento preciso de la disposición, gracias a la clarividencia, puede mover instantáneamente un objeto de su ubicación actual a una nueva, mientras que el objeto en la otra posición regresa a su lugar original. Esto también se aplica a los humanos. Luke había usado esta técnica para esquivar la carga final de Atlas intercambiando lugares con una pequeña hoja. Ahora ya dominaba su técnica de teletransportación. Aunque aún necesitaba practicar más para que pareciera una teletransportación real. Con su dominio de 20 kilómetros, podría potencialmente teletransportarse a grandes distancias en el futuro, pero resulta más difícil cuando los objetos están más alejados. Justo cuando Luke iba a coger la botella para servirse unos chupitos de whisky, una mano peluda se le adelantó. Confundido, miró al camarero, que ahora se movía por su cuenta, aunque Luke no le había dado ninguna orden. El camarero era un hombre corpulento con una gran barriga. Tenía una barba descuidada y las manos peludas. El camarero abrió la botella con una habilidad sorprendente, y al hacerlo, Luke sintió una presencia familiar. La voz del hombre sonaba más firme y segura de lo que recordaba. Veo que estás dividido, atrapado entre dos dilemas, dijo el camarero con una sonrisa torcida mientras llenaba el vaso de Luke. ¿Se me habrá pasado el control mental?, pensó Luke. Enseguida notó que el locuaz fantasma de su abuelo había desaparecido. Una idea le cruzó la mente. ¿Podría Edgar estar controlando al camarero? No sabía que se podía controlar a la gente normal. Parece algo sacado de El Exorcista, comentó Luke. Edgar, en el cuerpo del camarero, le sirvió una copa a Luke y se sirvió otra. Un truco de la vieja escuela, chico. Y hablando de eso, volvamos al tema. Te estás complicando demasiado con todo este asunto del amor. Es más complicado de lo que crees, dijo Luke con un suspiro. Edgar, aún en el cuerpo del camarero, arqueó una ceja mientras se servía otra copa con una sonrisa pícara. Mi primer consejo. ¿Por qué limitarse a elegir entre una u otra opción? Si te gustan ambas, ¿por qué no quedarte con las dos? Dijo, llevándose el vaso a los labios sin dudarlo. La familia Poe prosperará si tienes dos esposas tan talentosas. Un linaje puro de hombre lobo y una psíquica talentosa como tú, que posee dos auras. Podrías convencerlos si les gustas a ambas. No te enfrasques en una decisión que tiene una solución fácil, añadió Edgar con una sonrisa pícara. Sé lo que intentas hacer, viejo. Pero lamento decírtelo, pero no va a funcionar. Así que gracias, pero no quiero dos novias. Eso no es para mí, dijo Luke, tomando el vaso y probando el whisky por primera vez. Al terminar, le indicó a Edgar que le sirviera otro. Edgar soltó una sonora carcajada, pero no pareció preocupado. Veo que no te convenceré de que tomes ese camino. Bien, si eso es lo que quieres, dijo encogiéndose de hombros, sirviéndose otra copa y rellenando el vaso de Luke. Ahora bien, si descartamos esa opción, la pregunta es, ¿cuál vas a elegir? Creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no crees? Luke se recostó en su asiento, fingiendo concentrarse profundamente, y se llevó las manos a la frente con un gesto exagerado, como si intentara leerle la mente a Edgar. Déjame adivinar lo que piensas, dijo con teatralidad. ¿Quieres que elija a Wednesday, verdad? Edgar asintió con una sonrisa, divertido por la pequeña actuación de su tataranieto. Luke golpeó la barra, satisfecho consigo mismo. Ni siquiera tuve que usar mi aura azul. Quizá debería hacerme adivino, bromeó antes de beberse otro trago de whisky.
Parecía que el alcohol ya estaba afectando a su comportamiento. Edgar se rió de las payasadas de Luke y sirvió más whisky en ambos vasos. Miércoles te entiende mejor que nadie, lo sabes. Es como tú. No le tienes miedo, y ella no te tiene miedo a ti. Con ella, puedes ser tú mismo, siempre, dijo Edgar. Luke dejó el vaso sobre la barra, contemplando el líquido dorado. Edgar tenía razón, y lo sabía. Con Enid, siempre había tenido miedo de mostrar su lado oscuro, por así decirlo. Aunque en realidad no lo consideraba tan oscuro. Solo se comportaba así con sus enemigos. No era un psicópata ni un asesino en serie. Con Wednesday no tengo que fingir. Me acepta tal como soy, con mis defectos y todo. Pero Enid, ella me mostró una faceta de mí mismo que desconocía. Me hizo sentir más humano, supongo, dijo Luke, girando lentamente el vaso que tenía en las manos. Edgar ladeó la cabeza, con una mirada cada vez más inquisitiva. ¿Y qué prefieres, Luke? ¿El que te acepta tal como eres, o el que te obliga a hacer algo que quizá no puedas mantener? Luke frunció el ceño. Recordó la mirada de miedo en los ojos de Enid la noche del eclipse lunar. En ese momento, sintió que el vínculo entre ellos se había roto. Enid tardó un par de días en volver a contactarlo, tal vez pensando en cancelar su promesa o algo parecido. Enid había sido su primer amor, la primera persona que le hizo sentir algo más allá de la soledad que siempre lo había rodeado. Por eso le costaba tanto dejarla ir. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado entre ellos, algo que no podía remediar. No podía olvidar la forma en que ella lo miró aquella noche. Con miedo, como si él fuera algo peligroso. La decisión está tomada, pensó Luke con firmeza, apurando el vaso de un trago. Su expresión volvió a la normalidad, libre de la preocupación anterior. En ese momento, sintió como si se le hubiera quitado un peso de encima, una liberación que le produjo un alivio inesperado. Parece que ya has tomado una decisión, dijo Edgar, observando el rostro de Luke. Sí. ¿Quieres saber qué es? Preguntó Luke con una leve sonrisa, sabiendo que Edgar se moría de curiosidad. No hace falta. Pronto lo veré en la portada, respondió Edgar, negando con la cabeza. No sabía con exactitud qué decisión había tomado Luke, pero fuera cual fuese, Edgar la aceptaría sin problemas. Solo quería ayudar a su descendiente. Claro que Edgar tenía una opinión más favorable de Wednesday, pero había sido sincero en su conversación. No solo había pensado en el linaje Poe ni en el resurgimiento ideal de su familia caída. Había dado su opinión sincera. Había observado a Luke con Enid y Wednesday, y creía que su descendiente era más feliz y auténtico con la chica gótica. Gracias, por la charla, dijo Luke con cierta dificultad. Aquella conversación le había resultado muy provechosa. No es nada. Por suerte, logramos resolver el problema antes de que este cuerpo llegara a su límite, dijo Edgar al salir del cuerpo del Normie, que había adquirido un tono pálido y enfermizo. El camarero se desplomó en el suelo, con el rostro temblando, como el de un enfermo terminal. Oye, no me traigas más problemas, pensó Luke, asomándose por encima de la barra para ver cómo estaba el camarero. Lo mejor era salir de allí cuanto antes, después de borrar los recuerdos de esos tipos normales. Miércoles Adams abrió los ojos con calma, como todas las mañanas. Es hoy. Ese fue su primer pensamiento al levantarse mecánicamente de la cama y mirar la hora. Las 6 de la mañana. Todavía faltaba 1 hora y media para que empezara la primera clase. Se había despertado más temprano de lo habitual. Normalmente, se despertaba a las 6:30 de la mañana. El motivo de este cambio era una idea que le rondaba la cabeza desde hacía casi 2 días. Una reflexión sobre Luke y la decisión que tomaría. ¿Cumpliría su promesa y volvería con Enid, o la elegiría a ella? La respuesta debería ser obvia. Ella era mejor que Enid en todos los sentidos. ¿Por qué Luke dudaría en su elección? Solo pensar en esas cosas la irritaba. Lo que más la irritaba era que se estaba enfadando y dejando llevar por sus emociones. Ella solo tiene ventaja porque llegó primero, se dijo Wednesday a sí misma, mirando a Enid, que seguía durmiendo en la otra cama de su habitación de la residencia estudiantil. Tras mirarla en silencio durante varios segundos, apartó la vista y comenzó su rutina matutina. No había logrado entablar amistad con su compañera de cuarto, y el único amigo que había hecho era Eugene, a quien consideraba como un hermano menor. El año escolar estaba casi terminado. Eso era lo que esperaba. Lo único extraño era Luke. Incluso con Enid, su relación se había estancado últimamente, y la chica, generalmente alegre, había dejado de intentar entablar amistad con ella. La razón era obvia. 30 minutos antes de que empezaran las clases, Enid se despertó.
Ella y Wednesday intercambiaron miradas, pero ninguna dijo palabra. Continuaron con sus rutinas en silencio. Había una tensión invisible en el ambiente. Cada uno de ellos fue a clase por su cuenta. Wednesday estuvo distraída durante toda la clase. Las lecciones eran tediosas, ya que se acercaban los exámenes finales, pero nunca antes le había pasado esto. Su mirada se desviaba constantemente hacia el reloj redondo y luego hacia Luke, que estaba sentado a unos 3 pupitres de distancia. Tiene la misma cara de sueño de siempre. Seguro que se ha quedado despierto toda la noche, aunque hoy está mucho peor de lo normal, pensó miércoles, examinando el rostro de Luke. Luke estaba experimentando su primera resaca. Dolor de cabeza, somnolencia y tener que escuchar a un profesor hablar de cosas aburridas, era demasiado. No debería haber bebido tanto vodka y whisky la noche anterior. Había sobreestimado su metabolismo, acostumbrado a la falta de energía. Si lo pensaba bien, esa era una de las pocas diferencias que tenía con Luke. Ella tenía una rutina diaria. Luke, en cambio, no era de los que organizaban sus días. Sin embargo, le gustaba trasnochar. Era nocturna, pero durante el curso escolar modificó su rutina para optimizar su tiempo. Durante las vacaciones, retomaba sus hábitos nocturnos. Al mediodía tuvieron un largo descanso de 1 hora. Todos los estudiantes se dirigieron a la cafetería para comprar el almuerzo y comer allí. El miércoles notó que Luke iba en otra dirección. No fue a la cafetería. Enid tampoco estaba allí, almorzando con sus amigas. Deben de estar hablando de la promesa, dedujo fácilmente miércoles. Su expresión permaneció inexpresiva mientras comía despacio, pero sentía algo extraño en su interior. ¿Eran nervios? ¿Se sentía nerviosa por primera vez? Luke se encontró de pie frente a Enid en un pasillo desierto por donde casi nunca pasaban estudiantes. Tras derrotar a Ide, Luke le contó toda la verdad sobre el motivo de su ruptura. Por un lado, se debía a sus enemigos, que podían volver a usarla como rehén y amenazarlo. Sin embargo, la razón principal de la decisión de Luke fue la madre de Enid. Esther había presionado a Luke para que rompiera con Enid. Luke le contó exactamente lo que Esther había dicho. Esta vez se ha pasado de la raya, dijo Enid, frunciendo el ceño y mirando al suelo, absorta en sus pensamientos, con los puños apretados. No podía creer que su madre se entrometiera tanto en sus asuntos. El pasillo quedó en silencio mientras Enid pensaba, hasta que alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Luke. Así que tenía razón. Me abandonaste por culpa de tus enemigos, aunque yo no sabía nada de mi madre, dijo Enid. Sí, respondió Luke, asintiendo. Entonces, deberíamos volver a estar juntos, añadió Enid en voz baja, evitando el contacto visual con Luke. No pareces muy segura, dijo Luke, y Enid levantó bruscamente la cabeza para mirarlo. No es eso. Exclamó rápidamente, levantando las manos y gesticulando con vehemencia. Es solo que han pasado tantas cosas desde la promesa. Ahora mismo tengo un lío de sentimientos. Está bien, Enid, la interrumpió Luke, esperando evitar que siguiera justificándose. No estaba enfadado con ella. No cumpliré mi promesa, dijo Luke, yendo directo al grano. Siempre había sido una persona directa. No tenía sentido alargar las cosas. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Enid, confundida. ¿Es por lo del miércoles? Preguntó de nuevo, sin darle a Luke la oportunidad de responder a la primera pregunta. No voy a negar que ella forma parte de ello, pero no es la razón principal, respondió Luke con sinceridad. ¿Entonces qué es? No quiero que mi novia me mire con miedo, respondió Luke sin rodeos. Esa era la razón por la que no cumpliría su promesa a Enid. Era cierto que se había enamorado de Wednesday, pero incluso si la chica gótica no hubiera estado allí, Luke habría llegado a la misma conclusión. No quería que la persona que amaba le tuviera miedo a ninguna parte de su personalidad. Aunque la llegada de Wednesday le había facilitado dejar ir a Enid y llegar a esa conclusión. No era mi intención, me quedé impactada cuando vi a Sabrina y luego cuando la mataste así, dijo Enid, mirando hacia abajo, recordando la noche del eclipse lunar. No te culpo. Cada uno tiene sus propios valores y límites, dijo Luke con una expresión algo extraña. Solo se mostraba comprensivo porque se trataba de Enid. Puedo cambiar. Siempre he sido sensible a estas cosas. Si mis hermanos y los demás marginados pueden soportarlo, yo también. Si es por ti, dijo Enid, con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con brotar en cualquier momento. No, Enid. Eso no estaría bien. No hay nada de malo en que seas como eres y yo como soy. Simplemente no encajamos. Yo mataría a mis enemigos sin dudarlo, mientras que tú los perdonarías, como hiciste con Ide, dijo Luke, negando con la cabeza.
Para Enid, cambiar sería difícil y solo prolongaría la relación más de lo previsto. Otro ejemplo fue cuando Enid le pidió a Wednesday que no matara a Rowan, a pesar de haber presenciado el intento de asesinato por parte de Rowan. Luke no dudaría en enfrentarse a tales enemigos. Mataría a cualquiera que intentara matarlo, incluso si no pertenecían a la familia Spellman. Wednesday era igual, y muchos marginados veteranos pensaban de la misma manera. La nueva generación era diferente, quizá por su estrecha conexión con la sociedad convencional a través de la tecnología y las redes sociales. Además, ahora me gusta Wednesday, dijo Luke con gran dificultad. Quería dejar las cosas claras. No quería que Enid se enterara después de su relación con Wednesday, si es que alguna vez empezaban a salir oficialmente. Siento haberte engañado. No pude evitarlo, a pesar de nuestra promesa, dijo Luke, disculpándose sinceramente. Su plan no era enamorarse de Wednesday mientras mantenía la promesa con Enid. Simplemente sucedió. Lo que Luke no comprendió fue que esa fue la gota que colmó el vaso para Enid. Así que entrené como una loca para nada. ¿Luché a muerte contra un Ide drogado para nada? Dijo Enid, frunciendo el ceño aún más mientras su voz se alzaba. Y mientras yo me esforzaba al máximo, tú te enamorabas de Miércoles Adams. Gritó furiosa, agarrando la corbata de Luke con una fuerza descomunal y tirando bruscamente de él hacia ella. Luke miró a Enid. Su rostro estaba a escasos centímetros del suyo. Su expresión era pura rabia y su agarre, firme. Nunca la había visto tan enfadada, y tenía razón. No tenía excusa para sus acusaciones. Todo lo que dijo era cierto. Él había besado a Wednesday por primera vez cuando Enid estaba a solo una puerta de distancia, y luego continuó viendo a la chica gótica, besándola ocasionalmente, mientras la promesa seguía vigente. Respóndeme, Luke. Exigió Enid, con la voz temblando de furia, tirando de él aún más cerca hasta que prácticamente lo asfixiaba. ¿Qué quieres que diga? Ya me disculpé. No puedo cambiar el pasado, dijo Luke con voz tranquila, mirando a Enid fijamente a los ojos. Al menos conseguiste tu transformación en hombre lobo mucho antes. No serás una marginada en tu manada, añadió Luke. Siempre había sabido que esto le preocupaba mucho a Enid. Temía ser exiliada de su manada y le importaban mucho las opiniones de los demás, sobre todo la de su madre. Ahora ya no tenía que preocuparse por eso. Sería considerada una prodigio. Enid soltó la corbata bruscamente, pero la furia en sus ojos permaneció. Antes de que Luke pudiera decir nada más, le dio una bofetada, cuyo sonido resonó contra su mejilla. «Eres un maldito bastardo», gritó Enid, con una voz que mezclaba rabia y dolor. Me lo merecía, pensó Luke, sintiendo el escozor en la mejilla. ¿Cómo pudiste enamorarte de otra persona mientras yo hacía todo esto por nosotros? Preguntó Enid, mientras sus uñas multicolores se transformaban en afiladas garras. Vale, no llegará tan lejos, ¿verdad? Pensó Luke, observando las garras con cautela. No quería que le quedara una cicatriz en la cara. Uno no elige cuándo enamorarse. Simplemente sucede. No era mi intención. Simplemente sucedió, repitió Luke lo que había dicho antes. Además, la razón principal por la que eligió a Wednesday fue que ella lo aceptó tal como era y no lo miró con miedo como lo hizo Enid la noche de la luna de sangre. Eres un bastardo y un mujeriego que no cumple su palabra, Luke, dijo Enid en un susurro, con la voz cargada de una mezcla de decepción, tristeza e ira. Luke frunció el ceño, dolido por sus palabras. Quizás sí, dijo con calma. Sabía quién era, y aunque le dolía haberla herido, ya se había disculpado sinceramente. Enid permaneció en silencio, con los puños temblando de rabia. Ojalá nunca te hubiera conocido, dijo finalmente con la voz quebrada. Se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Luke la observó hasta que desapareció de su vista. Luego, se sentó en el suelo, apoyándose contra la pared, y suspiró. Maldita sea, mejor me dedico a entrenar y jugar videojuegos, murmuró. El día aún no había terminado. Todavía tenía que hablar con Wednesday. ¿Aceptaría la chica gótica ser su novia oficial? Por su última conversación en la cafetería, parecía dispuesta, pero era difícil descifrar su expresión. Si me rechaza, me quedaré solo. Bueno, tal vez sea lo mejor, pensó Luke mientras se levantaba y caminaba hacia su siguiente tarea. Por suerte, su siguiente clase era poderes psíquicos, así que no se encontró con Enid. Lo extraño fue que, en esa clase, se sentó junto a Wednesday. Ambos permanecieron en silencio, escuchando la lección del profesor. Trabajaron juntos en la tarea, pero sin hablar de nada más. Al terminar la clase, tuvieron un breve descanso de 10 minutos.
Después, otra clase de 1 hora, y durante el descanso se dirigieron a un lugar donde pudieran hablar sin ser molestados. Ya eran las 2:15 de la tarde, lo que significaba que habían transcurrido 48 horas. En menos de 10 minutos empieza la última clase. Terminemos esto rápido, dijo Wednesday, deteniéndose en un pasillo poco iluminado y mirando fijamente a Luke. Intentó mostrarse tan indiferente como siempre, pero ansiaba escuchar la respuesta de Luke. Había estado distraída todo el día y, por fin, después de esto, podría volver a la normalidad. Aunque Luke no lo sabía, ya que era muy difícil saber si algo había afectado a Wednesday o no. Mi relación con Enid se acabó. Rompí la promesa, dijo Luke, haciendo un gesto de desdén con la mano, como restándole importancia. Él también quería parecer lo más indiferente posible. ¿De verdad se acabó, o vas a hacer otra promesa? Preguntó Wednesday, arqueando una ceja. Sintió que los nervios que la habían estado invadiendo empezaban a desvanecerse lentamente. Definitivamente se acabó. Creo que esto te puede dar una pista, respondió Luke, señalando su mejilla derecha, que aún estaba roja por la bofetada que Enid le había dado unas horas antes. ¿Le pegó? Pensó miércoles, frunciendo ligeramente el ceño al notar la mejilla enrojecida de Luke. Sintió alivio por su reacción, pero también un poco de enfado. Después, ambos guardaron silencio, mirándose fijamente. Ninguno sabía cómo seguir. ¿Y ahora qué? Preguntó Wednesday, rompiendo el silencio. No sé, ¿volvemos a cómo eran las cosas antes? Preguntó Luke. ¿Cómo estaban? Preguntó Wednesday. Ya sabes, besos y esas cosas, respondió Luke con una expresión incómoda. La vulnerabilidad era algo que no se le daba bien, y la idea de expresarse le resultaba casi insultante. Ya había pasado por bastante con Enid hacía poco. ¿Debía pedirle a Wednesday que salieran oficialmente? Por supuesto que no. Solo conseguiría que se burlaran de él, y tampoco quería eso. Sean más específicos, dijo Wednesday. ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien aclare las cosas? Si quieres algo específico, dilo tú mismo, se quejó Luke. Los conocidos normales no van por ahí besándose y haciendo esas cosas, respondió Wednesday, imitando el tono de Luke en sus últimas palabras. Responde, pero no te burles de mí, pensó Luke, poniendo los ojos en blanco. Supongo que una relación, dijo finalmente Luke, y Wednesday asintió. ¿Te parece bien? Creía que odiabas todo lo que se consideraba normal, dijo Luke, al notar que ella asentía. No lo odio. Las parejas que pelean constantemente y necesitan reafirmar su amor cada minuto me parecen patéticas, respondió Wednesday. Su desdén era evidente, pero había algo más en sus palabras. Una sutil crítica a la dependencia emocional que observaba en las relaciones típicas. Luke no podía estar más de acuerdo. Y eso de estar pegados todo el tiempo, como si fueran siameses, no sé cómo pueden soportar esa falta de independencia, añadió Wednesday con una leve mueca de disgusto. Es cierto. Deberíamos establecer algunas reglas para no acabar haciendo esas tonterías, convino Luke. Ambos eran solitarios y disfrutaban de su soledad. Ninguno quería estar juntos las 24 horas del día. Sí, lo haremos. Pero lo discutiremos más tarde. Tenemos que volver a clase, dijo Wednesday, y ambos comenzaron a caminar hacia el aula en silencio, un silencio cómodo, sin necesidad de palabras. Una cosa más, añadió mientras caminaban sin detenerse. ¿Qué? La relación es monógama, respondió Wednesday, con un tono no de petición, sino de aclaración. Sí, claro, dijo Luke, sin darle mucha importancia al principio, pero luego captó el significado de sus palabras. Hizo una pausa y comprendió que cualquier desviación de esa expectativa sería imperdonable. Aunque ambos eran demasiado orgullosos para admitirlo, existía un instinto mutuo de posesión que no aceptarían compartir con nadie más. Siguieron caminando, sin decir nada más. Ambos entendían las reglas sin necesidad de palabras adicionales. Juro por mi gato que intenté la poligamia. Me parecía lógico que fuera aceptada entre los marginados, sobre todo por cuestiones de linaje. Al principio, incluso llegué a imaginar a Luke con Enid y Wednesday antes de la votación. Pero teniendo en cuenta la personalidad de Enid y Wednesday, parece muy poco realista que aceptaran compartir a Luke, por muy estrecha que sea su amistad. Wednesday creció con padres en una relación monógama, al igual que Enid. Leí en algún sitio que los lobos son especialmente leales, y que un macho y una hembra se emparejan de por vida. En cuanto a Luke, puede que haya intentado convencerlas a ambas de tener una relación polígama por egoísmo, pero su personalidad no es lo suficientemente sociable como para manejar tener dos novias y necesitar darles a ambas amor y atención.
Así que, para aquellos que deseaban una relación monógama, perfecto, sin harén. Elliot Spellman, el actual patriarca de la antigua y poderosa familia de psíquicos, estaba arrodillado con sudor en la frente, mirando fijamente el suelo de piedra. A pocos metros, subiendo unos escalones, había una figura sentada en un trono de aspecto antiguo. Debido a la tenue luz de la habitación, su rostro apenas se distinguía. Tenía los ojos azul claro y miraba a Elliot con desdén. Una misión, dijo la figura sentada en el trono, rompiendo el opresivo silencio de la sala. Su voz resonó, monótona y totalmente carente de emoción. Solo tenías que completar una misión, y fracasaste. No solo eso, sino que tu hija y tu hijo murieron. Tu sirviente más leal corrió la misma suerte. Además, la familia sufrió un duro golpe porque Luke Poe reunió pruebas irrefutables, y ni siquiera te diste cuenta, continuó la figura. Su tono no sonaba ni airado ni burlón. No expresaba emoción alguna. Lo siento muchísimo, patriarca Edward. Exclamó Elliot, con la voz cargada de respeto y temor hacia la figura en el trono. Golpeó con fuerza su cabeza contra el frío suelo empedrado. El sordo golpe resonó en la habitación, y un poco de sangre goteó de la frente de Elliot, manchando el suelo. Para la mayoría de los marginados, sería extraño ver a Elliot llamar patriarca a otro, siendo él el cabeza de la familia Spellman. Aún más impactante sería oír el nombre que Elliot pronunció. El nombre que mencionó Elliot era Edward Spellman, un hombre que, para toda la comunidad marginada, debería estar muerto. Sin embargo, él es el verdadero líder de la familia Spellman, controlándolo todo desde las sombras. Te dije que eliminar a Luke Poe era una prioridad, pero fracasaste estrepitosamente y el chico sigue vivo. Lanzaste un ataque a gran escala contra Nevermore. Sé que dije que las consecuencias no importaban, pero no esperaba un ataque de esta magnitud. ¿Por qué? Preguntó Edward. Al final, habría sido más efectivo que Atlas y los demás realizaran una incursión nocturna en Nevermore con Luke como objetivo, o que le tendieran una emboscada al salir de Nevermore. Podrían haber sido descubiertos e implicar a inocentes, ya fueran personas normales o marginadas, pero podrían haber matado al chico. Las consecuencias habrían sido menos graves en comparación con el asalto a gran escala que Atlas y los demás llevaron a cabo en Nevermore. Elliot vaciló, sin saber cómo responder. Descubrí que la cripta de Crackstone guarda el libro demoníaco que usaba. Era necesaria una gran distracción para que Atlas y los demás pudieran operar libremente en los terrenos de Nevermore, respondió Elliot, decidiendo decir la verdad. Sabía que era inútil mentirle a Edward, el psíquico más poderoso. El libro de Soiga, dijo Edward lentamente, y Elliot asintió. Desobedeciste mi orden de conseguir el libro de Soiga y quedártelo para ti. Eres un seguidor muy leal, Elliot, añadió Edward con sarcasmo. Eso no es cierto, patriarca. Dijo Elliot nervioso. Silencio, ordenó Edward, e inmediatamente Elliot cerró la boca. Empezó a sentir un frío glacial. La escarcha comenzó a formarse en el suelo a su alrededor, alcanzando sus manos y subiendo rápidamente por sus brazos. El frío era extremo. Jamás había sentido un frío tan intenso. Si continuaba, podría morir congelado, tanto si resistía con su aura de fuego como si no. Te acercas a los 40 y ya ansías un libro demoníaco para aumentar tus poderes. Eres impaciente. Aún no estás preparado. Tu padre hizo un pacto poco después de que nacieras. Tenía 90 años. Ten paciencia, dijo Edward. Es cierto, patriarca. Soy impaciente. Seguiré su consejo, respondió Elliot, evitando el contacto visual y hablando en tono servil. Ni siquiera tienes descendientes ahora, si adquieres poderes demoníacos, te será aún más difícil tener hijos. Tu hermano menor tiene 2 hijas talentosas, aunque no se comparan con tu difunta hija, que poseía 2 auras. Qué lástima que la familia perdiera a una usuaria de doble aura por tu avaricia, dijo Edward, negando levemente con la cabeza. Elliot permaneció en silencio. Era mejor no decir nada. Las excusas serían inútiles. Has cometido 2 graves errores desde que asumiste el cargo de patriarca. Primero, desconocías el nacimiento de Luke Poe, la raíz de nuestros problemas, y ahora esto. Quizás tu hermano sería más adecuado para el puesto, dijo Edward, entrecerrando los ojos hacia Elliot. Dame otra oportunidad, patriarca. Esta vez actuaré personalmente y eliminaré a Luke Poe. No dejaré que nada me distraiga. Dijo Elliot con determinación. Edward permaneció en silencio hasta que finalmente habló. Muy bien, pero si vuelves a fallar, perder el puesto de patriarca no será lo único que estará en juego. Elliot sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dijo nada y simplemente asintió obedientemente.
El chico ahora tiene protección especial. No podemos entrar en Nevermore para atacarlo. Cualquier intento de asesinato contra él acarreará castigos a la familia. ¿Acaso eso no importa? Preguntó Elliot con cierta incertidumbre. No quería traer más castigos a la familia. Si lo matas en Nevermore sin involucrar a terceros, el castigo será manejable. Siempre y cuando no lances un ataque de gran magnitud, podemos controlar las consecuencias. No mates a ningún estudiante ni profesor, respondió Edward. Como usted ordene, dijo Elliot. Con el permiso concedido, podía actuar sin temor a un posible castigo. Aunque debía centrarse exclusivamente en Luke Poe y evitar involucrar a otros, lo que podría acarrear problemas si el chico contaba con algún apoyo. ¿Alguna noticia de la criada? Preguntó Edward, refiriéndose a la única sirvienta de la familia Poe, la que escondió a Luke Poe cuando era un bebé y lo cuidó en secreto. Natasha. El clan Kairia la está buscando. Pronto será nuestra prisionera. Debe estar agotada de la persecución, respondió Elliot. Ah, ¿ese clan de mestizos aceptó la solicitud? Preguntó Edward con leve interés. El clan Kairia es un grupo de mestizos exiliados de sus familias. Para sobrevivir, aceptan encargos ilícitos, como asesinatos, robo de artefactos oscuros, tráfico de criaturas peligrosas y otros negocios turbios. En tiempos de Edward, ese clan existía, pero rechazaron la petición de Spellman de dar casa a los Poe. Esto se debía principalmente a que no querían ganarse la enemistad de una poderosa familia de psíquicos como los Poe. Sin embargo, los Poe ya no eran lo que habían sido. Ahora, solo un muchacho de 15 años llevaba el apellido, y además estaba su sirviente. Ya no temen el nombre de una familia casi extinta. Debo admitir que son expertos rastreando personas. Con su ayuda, podremos capturar a la sirvienta antes de que llegue a nunca jamás, dijo Elliot. Bien. ¿Averiguaron por qué se mudó tan lejos de Luke Poe? Preguntó Edward. No era normal que Natasha estuviera separada de Luke tanto tiempo. Seguro que tenía algún propósito. No, pero una vez que la traigan aquí, lo sabremos, dijo Elliot, mientras gotas de sudor se formaban en su frente. Edward resopló levemente ante la inutilidad de Elliot y le ordenó que se marchara, cosa que Elliot hizo agradecido. El libro de Soiga, murmuró Edward. Su expresión era pensativa. Luke contemplaba el cielo azul, sentado en el césped a la sombra de un gran árbol. A poca distancia, Wednesday, con la espalda recta, leía un pequeño libro. Ambos guardaban silencio. Solo se oía la suave brisa y los sonidos de la naturaleza. Habían encontrado un pequeño rincón apartado cerca del edificio donde Wednesday asistía a las reuniones de su club de apicultura. Llevaban más de 30 minutos sentados en silencio. Wednesday leyendo sin apartar la vista de su libro, y Luke mirando al cielo, perdido en sus propios pensamientos. Tras unos minutos más, Wednesday cerró su libro y miró a Luke, que parecía una estatua. Hacía unos días que habían formalizado su relación, convirtiéndose en lo que la sociedad llamaría una pareja. Wednesday jamás imaginó que llegaría el día en que tendría novio. A lo largo de su vida, muchos chicos habían intentado acercarse a ella, tanto en los colegios normales a los que asistía como en Nevermore, antes de que surgiera su relación con Luke. Sin embargo, ninguno de esos chicos había logrado captar su interés, y ella los rechazó rápidamente ya que no soportaban su personalidad, aunque algunos fueron más persistentes que otros. No se creía capaz de entablar una relación romántica con nadie. Si no servía para ser amiga, ¿cómo iba a imaginarse como novia? Se veía a sí misma como una persona distante, con prioridades muy claras. Sus propios intereses siempre eran lo primero. El afecto de los demás no era más que un detalle molesto que prefería ignorar. Sin embargo, sentado frente a ella estaba Luke, la única persona con quien nunca surgían problemas. No porque ella hubiera cambiado, sino porque Luke era muy parecido a ella. Ambos compartían una arrogancia innata, cierto narcisismo y una falta de interés en las relaciones convencionales. Al igual que ella, Luke no tenía reparos en anteponer sus propias necesidades. Además, ambos eran genios, muy superiores a los demás de su edad en cuanto a habilidades de combate. Wednesday no querría estar con un debilucho que no supiera pelear. Luke sentía lo mismo. A la larga, no quería una novia que fuera una carga. Sería molesto tener que protegerla constantemente. ¿En qué estás pensando? ¿Es raro que te quedes callado tanto tiempo?, preguntó Wednesday, con su habitual expresión imperturbable fija en Luke. Creía que te gustaba el silencio, dijo Luke, sin dejar de mirar al cielo. Sí, respondió Wednesday con tono completamente inexpresivo. Solo pregunto por qué tienes la boca cerrada. En lugar de andarte con rodeos, responde.
Luke esbozó una leve sonrisa antes de responder. Estoy pensando en Natasha. ¿La ama de llaves? Preguntó Miércoles, arqueando una ceja. Sí, confirmó Luke, con la mano apoyada en la barbilla, como si reflexionara más para sí mismo que para ella. Hace tiempo que no sé nada de ella. Me pregunto si estará bien, dijo con tono despreocupado, pero con un dejo de inquietud en la voz, algo inusual en él. ¡Qué conmovedor! ¿Te preocupas por una simple ama de llaves?, comentó Wednesday. Es más que eso, respondió Luke. Ella ha estado conmigo desde siempre. Aunque no me aportó muchos beneficios como cuidadora del orfanato, gracias a ella sigo vivo. Además, la misión de Natasha era importante. Necesitaba encontrar el lugar donde sus padres habían escondido las pruebas que habían reunido durante todo este tiempo. Wednesday se acercó un poco más a Luke, lo suficiente como para que su sombra lo cubriera. ¿Así que estás preocupado por ella?, preguntó. Le parecía extraño que Luke se preocupara por alguien. La única persona que conocía que había afectado emocionalmente a Luke era Enid, y eso no parecía ser gran cosa, ya que rompieron su promesa y discutieron, pero ahí estaba Luke, igual que antes y sin verse demasiado afectado. Es natural preocuparse por alguien que ha formado parte de tu vida durante años, explicó Luke, mirando fijamente a Wednesday. Natural, tal vez para ti, replicó Miércoles, inclinando ligeramente la cabeza mientras estudiaba su reacción. Tú no eres quien para decir eso, pensó Luke con una leve sonrisa, mirando el rostro de Wednesday, que estaba a escasos centímetros del suyo. Por la serie, sabía que Miércoles se preocupaba por su familia. Cuando Dedos estuvo a punto de morir, ella mostró una profunda preocupación. También defendió a su hermano, aunque de una manera poco convencional. Aquí, aunque era más fría y despiadada que en la serie, seguía preocupándose por sus seres queridos, como por Tino, su hermano menor. Defendió a Eugene únicamente porque le recordaba a su hermano. Incluso quiso salvar a Nevermore de la profecía y a Rowan al ver su futura muerte. Ella también lo ayudó y le demostró su cariño a su manera. No era un robot sin emociones. Si lo fuera, no habría aceptado ser su novia. Recuerdo que me dijiste que te enfrentaste a los abusadores de tu hermano. Eso es porque él te importa, dijo Luke. ¿Asuntos? Repitió Miércoles, casi como si la palabra le resultara ajena. Si a eso le llamas preocuparte de que alguien entierre vivo a tu hermano, añadió. Enterrarlo, qué manera de demostrar afecto. Dijo Luke, incapaz de reprimir una leve risa. Aún así, te expulsaron de tu anterior escuela por casi matar al abusón que se metía con tu hermano. ¿Por qué lo defenderías si no te importa?, añadió Luke. Es lo más lógico. No dejaré que nadie lo moleste. Excepto yo, replicó ella, imperturbable. Luke sonrió, reconociendo el matiz retorcido en sus palabras. Sabía que así era como Wednesday procesaba lo que otros llamarían preocupación. Entonces, si alguien me molesta, ¿te asegurarías de ser el único que lo haga?, preguntó Luke con una leve sonrisa. Si alguien te molesta, me aseguraré de que pare, aunque dudo que alguien se atreva, y si te molestan a ti, no creo que necesites mi ayuda, respondió Wednesday. Tienes razón. Yo me encargaré. No quiero que te expulsen por asesinato, dijo Luke. En ese momento, la expresión de Luke cambió. ¿Qué ha pasado?, preguntó Wednesday, al notar el cambio en su expresión. Pasó de estar despreocupada a estar alerta. Es Natasha. Parece estar en problemas, dijo Luke, poniéndose de pie. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Luke sobrevolaba el bosque de Jericho a gran velocidad. Miércoles iba a cuestas, con los brazos rodeando su cuello. Sus trenzas negras ondeaban con la fuerza del viento. ¿Distancia?, preguntó el Miércoles a través de su conexión mental. 58 kilómetros, llegaremos en unos 30 minutos, respondió Luke. ¿Cuántos enemigos?, preguntó el Miércoles. 3. De un clan llamado Kairia. Nunca había oído hablar de ellos, respondió Luke. Clan de exiliados involucrados en asesinatos y negocios turbios. Por lo que sé, todos son mestizos que fueron rechazados y expulsados de sus familias, por lo que se unieron en este clan, explicó Wednesday. Entonces no deberían ser poderosos, comentó Luke. Los mestizos tenían menos talento que alguien completamente marginado. Esto no era como Harry Potter, donde los mestizos podían ser los más poderosos. No se confíen demasiado. Tienen una sólida reputación por su eficacia en las misiones que emprenden. Son mestizos que se enfrentan a marginados, y aún así son capaces de matar a sus objetivos, dijo Wednesday.
confía en su fuerza, pero jamás subestima a un enemigo. En cuanto a Luke, se ha vuelto más arrogante desde que derrotó a Atlas, una gorgona de más de 100 años que blandía un bronce mítico. «Sabes mucho sobre los oscuros asuntos del mundo de los marginados», dijo Luke con una leve sonrisa. «Siempre me han gustado los temas oscuros y clandestinos, como los demonios, los rituales oscuros, los clanes de asesinos», respondió Miércoles, comenzando a enumerar varios temas oscuros y turbios que despertaban su interés. Mientras volaban, el paisaje cambió. Los árboles se hicieron mucho más altos, superando los 30 metros de altura, con troncos anchos de entre 1,5 y 3 metros de diámetro. Sus copas, situadas en lo alto, formaban una densa red de follaje, aunque lo suficientemente separadas como para permitir amplios espacios entre ellas. Luke voló por encima de los árboles a una altura de unos 50 metros. Gracias a su visión mejorada y a los huecos entre los árboles, divisó una figura que corría a gran velocidad por el bosque, zigzagueando entre los troncos en un claro intento de escapar. Luke reconoció de inmediato la figura por su inconfundible cabello rojo. Era Natasha. No parecía estar en buen estado. Tenía varias heridas sangrantes en distintas partes del cuerpo y cojeaba. Sin embargo, su velocidad era increíble, lo que le daba una ligera ventaja sobre sus 3 perseguidores. «Ahí están», dijo Luke, con una expresión aún más furiosa que antes al ver el estado en que se encontraba Natasha por culpa de esos 3 hombres. Wednesday tuvo que aguzar la vista para distinguir las 4 figuras a lo lejos. Aunque tenía buena vista, no se comparaba con la de Luke, un clarividente. Un clarividente puede mejorar su visión hasta un nivel comparable al de un águila, e incluso superarla. 3 auras, pensó Wednesday, sin poder negar una pizca de envidia. Tener 3 auras ya te coloca en un nivel completamente distinto. Un tipo gordo, un esqueleto y un enano. «Qué grupo más peculiar», comentó Luke mientras comenzaba a descender rápidamente hacia sus nuevos enemigos. El líder del grupo era un hombre alto, desgarbado y pálido, con aspecto de esqueleto. Su piel, ceñida a los huesos, era de una palidez fantasmal. Tenía el pelo negro rizado, los labios pintados de negro e incluso las uñas pintadas de negro. Parecía un rockero drogadicto. A su derecha había un hombre corpulento y con sobrepeso, de gran barriga. Vestía una camiseta negra y pantalones oscuros. Además, tenía varios piercings en las orejas. Por último, el hombre bajo tenía una expresión más normal en comparación con sus 2 compañeros. Demasiado normal. Tenía el pelo castaño cortado a tazón, una chaqueta gris y pantalones. Si tuviera que adivinar, el esqueleto es un vampiro, el gordo un hombre lobo y el enano no sé, dijo Wednesday mientras observaba mejor a los 3 hombres. Luke iba a decir algo cuando Wednesday, sin esperarlo, lo interrumpió. «El esqueleto es mío», dijo, y sin dar tiempo a réplica, se lanzó al ataque. Wednesday se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en los hombros de Luke, y con un movimiento fluido y elegante, se impulsó con gran fuerza. El impulso, combinado con la velocidad a la que volaban, la catapultó con una aceleración impresionante. El esqueleto apenas tuvo tiempo de alzar la cabeza y ver a Wednesday empuñando su guadaña oscura, lanzando un tajo descendente hacia él. El golpe descendió rápido y letal, apuntando directamente a la cabeza del esqueleto. En un rápido reflejo, el hombre alzó sus pálidas y huesudas manos para protegerse. De ellas brotó un oscuro chorro de sangre que rápidamente se transformó en un escudo que lo protegió de la negra hoja de la guadaña. La guadaña del miércoles chocó contra el escudo de sangre, y un sonido agudo resonó en el aire. El escudo de sangre resistió el impacto solo 3 segundos antes de desmoronarse, permitiendo que la guadaña continuara su camino. Sin embargo, esos 3 segundos de resistencia le dieron al hombre el tiempo justo para esquivar el golpe, aunque no del todo. La hoja negra rozó su cráneo, dejando una larga herida que le atravesó el cuero cabelludo, de la que empezó a brotar sangre. Un vampiro, tal como esperaba, pensó Wednesday, observando cómo el hombre vampiro retrocedía tambaleándose, con los ojos llenos de sorpresa y furia fijos en ella. «¿Estás bien, Shark?», preguntó el hombre bajito, acercándose a su compañero. El vampiro llamado Shark asintió levemente, sin apartar la vista de Wednesday. El hombre gordo no se detuvo a ver cómo estaba su compañero. Corrió hacia Wednesday, y su enorme brazo derecho se transformó en el de un hombre lobo, cubierto de pelaje gris y con garras. Su puño peludo cobró más fuerza y tamaño a medida que se dirigía hacia Wednesday, quien permanecía inmóvil con una expresión estoica. Justo antes de que el puño del hombre lobo se acercara más a Wednesday, llegó Luke, rodeado de numerosas ondas telequinéticas condensadas alrededor de su puño. ¡Pam!
Ambos puños chocaron, creando una onda expansiva que levantó una gran cantidad de viento y polvo. Las ondas telequinéticas condensadas de Luke se liberaron, desatando un poder que superó al del hombre lobo, quien fue repelido unos 10 metros. No salió volando. Está en buena forma, pensó Luke, sacudiendo levemente la mano. Con sus puñetazos telequinéticos, podía lanzar por los aires a Atlas, una gorgona que poseía bronce mítico. Aunque nunca se enfrentó a ella a puñetazos, lo más probable es que hubiera perdido. Luke siempre esquivaba sus golpes y contraatacaba, lanzándola por los aires. Nunca más uniformes debes ser Luke Poe y tú eres Miércoles Adams, dijo el vampiro llamado Tiburón, examinando a Luke y a Miércoles. Correcto. ¿Te damos un premio? No traje dulces, comentó Luke con una leve sonrisa burlona, mientras rebuscaba en sus bolsillos vacíos. ¡Qué arrogancia! Es normal después de que mató a la Gorgona y a los hijos de Elliot Spellman. Debo aprovechar esto, pensó Shark. Le preocupaba más la chica de expresión estoica que empuñaba una guadaña oscura. No le convenía al clan Kairia enemistarse con la familia Adams, una poderosa familia de psíquicos. No podemos matarla, pensó Shark, sacando un cuchillo largo. ¿Aura azul? Comentó el hombre bajito. Llevaban días persiguiendo a Natasha. Sabían que estaba incomunicada. No tenía teléfono. La única forma en que podía pedir ayuda era mediante telepatía. Eso significa, antes de que el hombre bajito pudiera seguir hablando, una fuerza invisible lo inmovilizó. Ya no podía mover ni un solo músculo, ni siquiera la mandíbula para hablar. El Miércoles, que había permanecido inmóvil, levantó la mano e hizo un leve gesto señalando al hombre. Del suelo donde estaba el hombre surgieron puntas de oscuridad que lo atravesaron desde distintos ángulos. Penetraron su cuerpo con gran precisión. No pudo hacer nada para evitar la repentina inmovilización. Pero eso no fue todo. Luke lo señaló con la mano y levantó al hombrecillo moribundo en el aire. Con un movimiento rápido, lo arrojó contra el suelo con una fuerza descomunal. La tierra tembló cuando el cuerpo del hombre impactó con tal fuerza que sus huesos se rompieron con un crujido seco. Los gritos de dolor se apagaron rápidamente, y el cuerpo quedó tendido en una posición grotesca, apenas moviéndose. Shark y el hombre lobo no pudieron hacer nada para defender a su compañero. Todo sucedió en cuestión de segundos. Luke y Wednesday ni siquiera intercambiaron una mirada para ejecutar el ataque coordinado. Me pregunto qué clase de marginado era, comentó Luke, apoyando una mano en la barbilla. Da igual. Era débil, respondió Miércoles, con la mirada llena de desdén hacia el cuerpo del hombre. No había ni rastro de arrepentimiento o confusión en su expresión por haber matado a un hombre en cuestión de segundos. Shark y el hombre lobo fruncieron el ceño ligeramente. No estaban enfadados por la muerte de su compañero. No sentían tal camaradería. Además, el hombre bajito era el más débil de los tres, así que su muerte no suponía un golpe significativo para su poderío en combate. Luke y Wednesday no dijeron ni una palabra más. Cada uno de ellos se lanzó a gran velocidad hacia su enemigo. El Miércoles contra Shark y Luke contra el gordo. Veamos qué tan fuertes son, clan Kairia, pensó Luke, impulsándose con una onda telequinética hacia el hombre lobo. Luke condensó ondas telequinéticas en la planta de su pie y golpeó al hombre lobo, quien solo pudo cruzar los brazos en forma de X para defenderse. Salió despedido más de 10 metros, estrellándose contra uno de los grandes árboles. El tronco era lo suficientemente fuerte como para no quebrarse con el impacto. Luke avanzó hacia su enemigo, dejando a Wednesday a cargo del vampiro. Él quería luchar contra un vampiro, pero ella se le adelantó. Me pregunto qué tan fuerte será un hombre lobo mestizo. Lástima que no hayas heredado los genes de marginación de tus padres, Jacob, comentó Luke con una expresión ligeramente decepcionada. La pelea habría sido más emocionante si su enemigo hubiera tenido dos tipos de poderes. La capacidad de lectura mental de Luke había mejorado notablemente. Ahora, con solo contacto visual, podía leer recuerdos de horas atrás, no solo pensamientos del momento. Esto le permitió averiguar el nombre del hombre lobo y algunos otros detalles irrelevantes. El hombre lobo, llamado Jacob, pareció sorprendido por el comentario de Luke. «Sal de mi mente, telépata», gritó Jacob, golpeándose la cabeza con fuerza. Un método poco ortodoxo pero efectivo, pensó Luke con una leve mueca al ser sacado de los pensamientos de Jacob. No había podido profundizar demasiado en sus recuerdos. Tras esto, el cuerpo de Jacob comenzó a cambiar. En menos de 5 segundos, sus brazos se volvieron más velludos y musculosos. De sus gruesas manos brotaron garras. ¿Transformación parcial, pensó Luke mientras veía a Jacob correr hacia él a toda velocidad.
Luke manipuló las ondas telequinéticas a su alrededor. Cuando Jacob estuvo a unos 5 metros de distancia, las liberó en una explosión de ondas cinéticas que se expandieron en todas direcciones. La explosión alcanzó un radio de 10 metros, impactando a Jacob con la onda expansiva. Su cuerpo quedó suspendido en el aire, lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo. El violento empujón lo lanzó varios metros en cuestión de segundos. A unos 10 metros de distancia, el cuerpo de Jacob se estrelló de nuevo contra uno de los grandes árboles, pero esta vez el impacto fue más violento y la corteza se agrietó. Las lesiones que sufrió Jacob en este ataque fueron aún más graves. Tosió mucha sangre y sintió que se le rompían varias costillas. Haz una transformación completa, o no durarás mucho, comentó Luke. Tras este breve encuentro, Luke pudo deducir que el hombre lobo mestizo que tenía delante era ligeramente más fuerte que Tyler Elide, otro mestizo. Si se transformara por completo, sería varios niveles más poderoso que Tyler. No te creas tan listo, chico, gruñó Jacob, limpiándose la sangre de la boca. Sus costillas rotas sanaron, y los cortes que le habían hecho las astillas del árbol también cicatrizaron rápidamente. A Luke no le sorprendió esto. Sabía que los hombres lobo tenían una gran capacidad de regeneración. El cuerpo de Jacob comenzó a cambiar de nuevo. Todo su cuerpo se cubrió de pelaje. Sus músculos se hicieron más grandes. Su rostro humano se transformó en el de un lobo, con colmillos y ojos grises. Creció en estatura y el aura que emanaba se volvió más feroz que antes. Su fuerza física debe superar la de Atlas, y su regeneración es mejor, pensó Luke mientras observaba la transformación. Atlas era un tanque. Su mítica piel de bronce era muy difícil de dañar, aunque no poseía la super regeneración de un hombre lobo ni la de un psíquico de aura verde. Su fuerza de 5 toneladas era impresionante, pero no la mejor. Los hombres lobo de su edad superaban con creces esa fuerza. La ventaja crucial de Atlas era su piel, más dura que el acero, sus garras mucho más letales que las de un hombre lobo, gracias al bronce mítico, y su mirada petrificante. Aún así, Luke consideraba a Atlas un oponente más formidable que el hombre lobo que tenía delante. Su piel, más dura que el acero, no era ninguna broma, y bastaba con que sus míticas garras de bronce rozaran a Luke para cortarlo limpiamente e infligirle una herida grave. El hombre lobo poseía una regeneración avanzada, pero eso no es lo mismo que el bronce mítico. Si Luke lo golpeaba una sola vez y no le daba tiempo a recuperarse, sería el fin para Jacob. Quedaría hecho papilla antes de tener la oportunidad de regenerarse. Jacob, transformado en hombre lobo, comenzó a correr a 4 patas hacia Luke. Su velocidad le recordó a Luke cuando Atlas había transformado la parte inferior de su cuerpo en la de una serpiente. Cuando Jacob estaba a unos 5 metros, saltó, acortando rápidamente la distancia. Luke creó una barrera a su alrededor para defenderse del ataque. Las garras de Jacob golpearon el escudo con un ruido sordo. El escudo telequinético resistió firmemente. Antes de que Luke pudiera lanzar a Jacob por los aires, el hombre lobo siguió arañando la barrera, intentando destrozarla. ¿Es Warwick?, pensó Luke. Si intentaba liberar la fuerza telequinética del escudo para alejar a Jacob, sería contraproducente, ya que la fuerza repulsiva no era lo suficientemente fuerte, y se quedaría sin una barrera que lo protegiera. El escudo no resistió la andanada de golpes de Jacob. Se hizo añicos y las afiladas garras se dirigieron directamente hacia Luke, que ya estaba preparado para esquivar el ataque. Con su haki de observación y la ayuda de ondas telequinéticas, se movió, esquivando el ataque a la perfección. ¿Cómo?, pensó Jacob, sorprendido de ver la precisión con la que Luke había esquivado su ataque. La barrera de Luke había durado menos de 5 segundos, y su ataque había sido rápido. ¿Cómo pudo un ser telequinético esquivar con tanta precisión? Sus sentidos no deberían ser capaces de seguir tal velocidad. Sin perder un segundo, Luke concentró ondas telequinéticas alrededor de su codo izquierdo, envolviéndolo. El aire a su alrededor pareció comprimirse justo antes del impacto, como si el entorno mismo se tensara. El codo de Lucas impactó violentamente contra el lado izquierdo del abdomen de Jacob, justo debajo de las costillas, en una zona vulnerable. En el momento del impacto se oyó un crujido sordo. Los músculos y los tejidos internos sufrieron bajo la presión, y el aire fue expulsado con fuerza de los pulmones de Jacob, dejándolo sin aliento. Sus costillas crujieron, sin romperse pero sufriendo microfracturas que le provocaron oleadas de dolor en el torso. La energía telequinética hizo que el impacto no solo se sintiera en la superficie, sino que también penetrara internamente, dañando sus órganos. A pesar del potente golpe, Jacob no salió volando. Luke controló su fuerza telequinética para evitarlo.
Jacob se tambaleó, con el cuerpo rígido por el dolor, incapaz de respirar bien. Luke continuó su ataque, sin darle tiempo a recuperarse. Su puño izquierdo golpeó el pulmón izquierdo de Jacob, causándole más dolor y dificultándole aún más la respiración. Antes de que Jacob pudiera siquiera procesar el dolor, el puño derecho de Luke impactó directamente contra su mandíbula con tal fuerza que sus dientes rechinaron y su cabeza se ladeó bruscamente, dejándole la visión momentáneamente borrosa. Entonces, Luke volvió a golpear el abdomen de Jacob con un puñetazo justo en el mismo lugar donde antes le había dado con el codo, aumentando el daño interno y desgarrando los músculos. Cada golpe era más rápido que el anterior. Luke envolvió sus puños con ondas telequinéticas, pero sin condensarlas demasiado, asegurándose así de que el hombre lobo no saliera volando. La velocidad y la fuerza de los ataques telequinéticos comprimidos hacían que cada golpe se sintiera como una explosión interna. El factor de curación de Jacob no tenía tiempo suficiente para recuperarse de tantas lesiones internas a tal ritmo. Finalmente, cuando Luke sintió que Jacob estaba a punto de desplomarse, giró sobre sí mismo, levantó la pierna derecha y le propinó una patada en el centro del peludo abdomen del hombre lobo. Esta vez, una inmensa cantidad de energía telequinética se concentró en su pierna, aumentando exponencialmente la potencia del impacto. ¡Pam! Jacob salió disparado hacia atrás a gran velocidad, su cuerpo volando como un proyectil. Mientras Jacob volaba hacia el tronco astillado, el mismo que había sobrevivido al impacto anterior, Luke apuntó ambas manos hacia él y ondas telequinéticas comenzaron a girar en el aire a su alrededor. Justo antes de que el hombre lobo alcanzara el tronco del árbol, Luke lanzó un violento tirón telequinético. La velocidad de Jacob se duplicó al instante, acelerando su cuerpo hacia el árbol aún más rápido que antes. Jacob se estrelló contra el tronco con una explosión de astillas y madera. El tronco, ya astillado, finalmente cedió, partiéndose con un crujido ensordecedor. Fragmentos de madera volaron por todas partes, y el árbol se derrumbó lentamente mientras el cuerpo de Jacob caía al suelo, completamente destrozado, incapaz de moverse tras la brutal paliza que había sufrido. Por suerte para Luke, el enorme árbol no cayó hacia él, así que no tuvo que esquivarlo, ya que no habría podido moverlo con su telequinesis. Ese árbol debe pesar más de 5 toneladas. No es comparable a Atlas, pensó Lucas mientras caminaba hacia el maltrecho cuerpo de Jacob, que comenzaba a recuperar su forma humana. Observó el cuerpo gravemente herido de Jacob, que respiraba con dificultad y miraba a Lucas con los ojos entrecerrados, con una clara expresión de sorpresa en la mirada. Así que posees 3 auras, comentó Jacob con dificultad, tosiendo sangre. Su cabeza descansaba contra la base del árbol caído. Circulaba un rumor sobre Luke en la sociedad marginada. El rumor decía que poseía 3 auras. El rumor se basaba en 2 premisas sólidas. Primero, que había derrotado a Atlas, una gorgona capaz de petrificar con solo mirarlo a los ojos. ¿Cómo había derrotado a esa veterana gorgona? Sin duda, habría tenido que cubrirse los ojos. Si lo hubiera hecho y no poseyera un aura de clarividencia, habría sido un idiota, pues se habría convertido en una presa fácil. En segundo lugar, los extractos de memoria que Luke presentó a la policía marginada. Algunos creían que los había obtenido con la ayuda de un telépata, mientras que otros decían que poseía un aura azul como su madre. Pero si eso fuera cierto, significaría que una de las 2 teorías era falsa. Así pues, muchos creían que ambas eran reales, lo que convirtió a Luke en un usuario de 3 auras: telequinesis, clarividencia y telepatía. Sí, respondió Luke con una sonrisa apenas perceptible, sin mostrar ni alarma ni preocupación. ¿A qué mola? Sabía que la noticia se difundiría tarde o temprano, y que ya no tenía sentido ocultarla. El único inconveniente era que no podría sorprender a los Spellman como antes. Su atención volvió rápidamente a Jacob, cuyas heridas, a pesar de la brutal paliza, comenzaban a cicatrizar. Jacob se estaba recuperando, pero necesitaba varios minutos para sanar por completo. Y Luke no tenía ninguna intención de darle esa oportunidad. Luke dio un paso adelante y levantó lentamente la pierna. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Jacob con dificultad, intentando ganar tiempo para moverse e intentar sobrevivir. Lo mismo que harías tú, respondió Luke. Sin usar telequinesis ni ningún poder extra, simplemente echó la pierna hacia atrás y le propinó una fuerte patada en la cabeza a Jacob. El sonido del impacto fue seco y contundente. El cráneo de Jacob se agrietó, pero no fue suficiente. Luke, impasible, repitió el proceso. Levantó la pierna y volvió a golpear. Una y otra vez.
Cada golpe resonaba con más fuerza que el anterior, y la cabeza de Jacob, incapaz de sanar lo suficientemente rápido, comenzó a ceder. ¿Por qué terminó todo así? Pensó Jacob. La misión ya debería haber sido fácil. La ama de llaves de la familia Poe estaba gravemente herida y exhausta tras haber sido perseguida durante días por varios grupos. La carne se desgarraba, los huesos se quebraban. Con cada golpe, la cabeza de Jacob se partía como una fruta demasiado madura. Finalmente, tras varios impactos, la cabeza del hombre lobo quedó completamente destrozada, esparciendo sangre y fragmentos de hueso por el suelo como una sandía aplastada. Y así, Jacob murió. Su factor de curación no era lo suficientemente avanzado como para salvarlo si su cerebro era aplastado y destruido. He manchado mi zapato, pensó Luke con una leve mueca mientras miraba su zapatilla blanca, ahora cubierta de sangre. Luke se giró y comenzó a caminar hacia Wednesday. La distancia entre ellos había aumentado debido a sus respectivas batallas. Mientras avanzaba, sus ojos captaron las señales de una feroz lucha. El suelo estaba marcado por profundos y largos cortes y pequeños cráteres. Vio a Wednesday sentada en el suelo, con la espalda apoyada en el tronco de un árbol. Parecía estar recuperando el aliento. Su rostro, impasible como siempre, permanecía inmóvil. No muy lejos de ella, una lanza oscura, densa y retorcida, como hecha de puras sombras, estaba clavada verticalmente en el suelo, atravesando por completo una cabeza pálida. La oscura lanza había perforado el cráneo de Shark, el vampiro. El cabello negro y rizado del vampiro le caía desordenadamente sobre el rostro, contrastando con la palidez de su piel. El cuerpo decapitado de Shark yacía cerca, extendido en el suelo. El equipo de 3 hombres enviado por el clan Kairia había sido asesinado por Luke y Wednesday. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.